Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole esta maravillosa lección que hemos estado estudiando este trimestre, temas en el Evangelio de Juan. Sé que estamos escudriñando el libro de Juan. Si usted no ha tenido ese tiempo para poder verificarlo, les insto a que lo lean para que puedan entender un poco más. Y vamos a estar estudiando la lección número 7. Bienaventurados los que creen. ¿Por qué bienaventurados los que creen, verdad? Vamos a ver eh, qué es lo que vamos a estar hablando y meditando allí en esta semana mientras escudriñamos, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo el versículo para memorizar. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Dichosos aquellos que no han visto y creen. A lo largo de su evangelio, Juan presenta una diversidad de personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. Este es el Cordero de Dios en Juan 1:36. Hemos hallado al Mesías en Juan 1:41. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en Juan 1:45. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, Juan 1:49. ¿No será el Cristo en Juan 4:29? Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo, Juan 4:42. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna en Juan 6:68. Yo era ciego y ahora veo, Juan 9:25. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo en Juan 11:27. Aquí está su rey, Juan 19:14. Yo no hallo delito en él, Juan 19:6. Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. ¿Quiénes eran algunas de estas personas y por qué dieron testimonio acerca de la identidad de Jesús? Y mis queridos, esta semana vamos a estar viendo esos testimonios de estas personas que pudieron ver más allá de lo que posiblemente tú y yo a veces podemos ver, pero tenemos que creer. Juan menciona muchos testimonios de personas que creyeron en Jesús. Algunos creyeron sin vacilación, otros con dudas. Hubo quien creyó, pero vaciló y actuó contra sus propias convicciones. También hay quien creyó sin ver, como Abraham, como los creyentes del siglo XXI. Y esta semana vamos a estar hablando un poquitito de diferentes temas. Entre ellos, vamos a hablar de Abraham, creer por fe; María, creer y dar gracias; Pilato, creer y ceder; Tomás, creer porque vio; y mis queridos, tú y yo, creer sin ver, ¿verdad? Vamos a ir entrando aquí a la lección de esta semana. Abraham, creer, dice allá, creer por fe. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. ¿Qué quiso decir con la expresión Jesús, ver mi día? A Abraham se le dio una promesa maravillosa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en Génesis 22:18. Él era consciente de que esa promesa no se refería solo a su abundante descendencia, se refería a la simiente prometida, a Eva, es decir, el Salvador del mundo, en Génesis 3:15. Sin saberlo, Isaac representaba a Jesús, ascendiendo al monte cargando con la madera en la que iba a ser sacrificado, en Génesis 22:6. Solo cuando fue detenido para que no sacrificase a su hijo, y este fue sustituido por un carnero, comprendió Abraham la misión del Salvador, en Génesis 22:11-14. Por fe vio el día de Jesucristo, su muerte redentora, creyó y se gozó. Mis queridos, por fe Abraham pudo creer. Al tener que llevar a su hijo para ser sacrificado, se dio cuenta que algún día el Rey del Universo moriría en la cruz del Calvario para traer salvación a nuestras vidas. María, creer y dar gracias.
quiero que meditemos en esta porque quizás no podemos encontrar en ella. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume en Juan 12:3. Hubo varias razones que llevaron a María a ofrecer a Jesús un costoso perfume y ungirle con él, allí en Juan 12:1-3. Jesús la había perdonado de sus pecados en Lucas 7:44-48. Y mi querido, cada uno de nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y si hay pecado en tu vida, ¿por qué no ir a Jesús? Jesús había resucitado a su hermano Lázaro. En Juan 11:1-2 estaba sumamente agradecida. Y mis queridos, ¿qué no ha hecho Jesús por ti y por mí para estar agradecido? Y Jesús había hablado de su muerte en Juan 12:7. Y María conocía que él iba a morir. Pero los convidados a esta fiesta no entendieron la motivación de María. Simón, el anfitrión, solo pensó en que era pecadora en Lucas 7:39. Judas solo pensó en el beneficio que podría haber sacado con tan costoso regalo en Juan 12:4-6. Y mis queridos, esto es lo que podemos ver muchas veces en este mundo en que vivimos, donde las personas no entienden, no aceptan el que Jesús haya perdonado los pecados de aquellos que se han entregado de corazón. Yo te digo esto porque todos pecamos y porque todos venimos ante Jesús pidiendo perdón, y Él nos perdona nuestros pecados. Pero Jesús conocía, dice, el corazón de todos. A Simón le hizo ver su falta de agradecimiento, ese agradecimiento que a María había expresado al ungirle sus pies. Simón no lo entendía. A Judas le dijo que no pusiera a los pobres como excusa. Para María solo tuvo palabras de cariño, recompensó su fe recordándole que sus pecados estaban perdonados, y exaltó su acción ante Judas y los demás. Y mis queridos, esto mismo puede hacer Jesús contigo y conmigo. Simplemente debemos verdaderamente creerle que Él ha hecho esta limpieza en nuestros corazones. Pilato cree y cede, o sea, creer y ceder. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Juan 18:38. Mis queridos, esto nos sucede muchas veces. Posiblemente le has negado porque tienes un trabajo sumamente importante y no hayas cómo ceder a tu trabajo por dar la oportunidad a Jesús. Posiblemente has puesto otras cosas en primer lugar y has perdido de ver a Jesús en tu vida. Dice que después de escuchar a Jesús hablar acerca de la verdad, Pilato quedó convencido de su inocencia. Juan 18:37-38. Qué bonitas palabras tuvo que haber hablado Jesús para que él pudiera haber entendido. Dice que después volvió a declarar que Jesús no había cometido ningún delito en Juan 19:4. Incluso intentó apelar los sentimientos de humanidad de la multitud y declaró nuevamente su inocencia en Juan 19:5-6. Pero el punto culminante fue cuando supo que Jesús se declaraba Hijo de Dios. Pilato entró en pánico en Juan 19:7-8. Me lo imagino pensando, si este es el Hijo de Dios, ¿qué yo estoy haciendo? Esto puede ser terrible. Dice que al hablar con Jesús se convenció de la realidad de esta declaración. Ya él sabía quién era el Hijo de Dios en Juan 19:9-11. Si Jesús era lo que decía ser, debía tomar una decisión: creer y soltarle. Y escuchen bien, creer y soltarle, o rechazarle y dejarle morir. Dos decisiones que tenía que tomar Pilato. Simplemente era ceder y creer, ¿verdad? Y dice que la presión de la turba pudo más que su propia convicción. Creyó, pero cedió a la presión de ese pueblo malvado. Perdió su vida eterna para conservar su poder en Juan 19:15-16. Y la pregunta te la hacemos nuevamente a ti, mi querido que me escuchas. ¿Te negarás tú de la fe por contentar a los que te rodean? ¿Será que tú cedes a toda la gente antes que creer en Dios y poder darle a Él la oportunidad de transformar tu vida? Tomás, creer por ver. Oh, ¿cuántos hay que esperan ver algo para poder creer? No le quieren creer así nada más.
Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela a mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. En Juan 20:27. Mis queridos, no sean incrédulos, sean creyentes. Tomás no estaba presente cuando Jesús se presentó en el aposento alto tras su resurrección, Juan 20:19-24. Y aunque los apóstoles y otros testigos le aseguraran haber visto a Jesús resucitado, Tomás no le creyó. En lugar de aceptar su testimonio, fijó sus propias condiciones para poder creer en Juan 20:25. No fue el único que puso sus condiciones. El oficial del rey, Nicodemo, cada uno tenía condiciones. A pesar de los 3 años y medio que pasó con Jesús, Tomás no parecía tener suficientes evidencias para creer en su resurrección. ¿Sabes? Esto me recuerda que pueden haber muchos que han pasado muchos años en la iglesia, estudiando la palabra, hablando de Jesús, no le conocen, no saben quién es. Por eso no entienden cuando Jesús perdona a las personas, porque no la han conocido. A pesar de su incredulidad, Jesús le dio una nueva evidencia al presentarse ante él. Respondió a la duda exacta que había manifestado e invitarle a creer en Juan 20, del 26 al 27. Aun con todas las evidencias que Dios nos da para poder creer, siempre hay lugar para la duda. Mis queridos, podemos haber visto a Jesús actuar de diferentes formas en nuestra vida. Yo mismo lo he visto, trabajando de diferentes formas en mi vida. Y hay veces que también la duda llega. Es nuestra decisión aceptar esas evidencias y creer en Él. Es nuestra decisión poder aceptar a Jesús como Salvador y creer que verdaderamente Él puede hacer todo lo que se propone en nuestras vidas. El deseado de todas las gentes, página 748, nos dice: en el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversias con él. Se reveló al que dudaba. Y mi querido, Jesús puede revelarse a ti en esta mañana. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. Y qué bueno saber que no importó. Jesús dice: déjame demostrar a Tomás que sí, que existo, que estoy vivo. Dice que la incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Y es verdad, controversias no hacen la diferencia. Se pone más bien en guardia y haya nuevo apoyo y excusa, pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes de indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Y allí, tan suma importancia, ¿verdad? Y hoy te pregunto, tú y yo, ¿creer sin ver? ¿Será que verdaderamente le crees? ¿Será que verdaderamente sabes que este Jesús sí existe? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, en Juan 20:29b. ¿Qué evidencias nos da Dios para que creamos en Él? Te pregunto, ¿qué evidencias ha hecho Dios en tu vida para que tú puedas creer en Él? Primera evidencia, mi querido, por si no te has dado cuenta, la naturaleza. Aunque imperfecta y afectada por el pecado, la naturaleza nos enseña el diseño inteligente de que fue dotada por su creador. Qué bonito es saber que no te puedes ir a tu patio y ver tantas bellezas. Puedes andar en bosques, en los ríos, en los mares, y donde quiera ver la mano poderosa de Dios. ¿Qué otra razón mejor que la palabra de Dios? En la Biblia encontramos abundantes testimonios de las poderosas obras de Dios en la historia y en las personas. Tenemos en ellas especialmente el testimonio de Jesús mismo. Otras de ellas, las profecías. El cumplimiento de profecías que anunciaba eventos históricos muchos siglos antes del cumplimiento, como Grecia invadiendo a Persia, Tiro asolada, la destrucción del templo de Jerusalén, etc. Y todas estas profecías, mis queridos, solo dejan saber que es un Dios verdadero, un Dios que existe, un Dios que es real.
Si escudriñas la palabra de Dios, puedes ver cada uno de estos detalles allí. Y tu experiencia personal, cómo se transforma nuestro corazón. ¿Cómo hemos visto la mano de Dios obrando? ¿Qué respuestas tenemos a nuestras oraciones? ¿Lo has visto? ¿Has orado, has pedido milagros grandes, milagros pequeños, cosas sencillas? Y Dios trabaja. Tú y yo creemos sin ver. Creer, en definitiva, es ver una realidad mayor que está más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Creer en algo mucho más grande. The Review and Herald del 24 de julio del 1888 dice: podéis decir que creéis en Jesús cuando tenéis una apreciación del coste de la salvación. Podéis hacer esta afirmación cuando sentís que Jesús murió por nosotros en la cruenta cruz del Calvario, cuando tenéis una fe inteligente y comprensiva de que su muerte hace posible que dejéis de pecar y perfeccionáis un carácter justo por la gracia de Dios, otorgado a vosotros gracias al precio de la sangre de la cruz. Y mi querido, si crees que Jesús te puede transformar, Él lo puede hacer. Él puede hacer ese cambio especial en tu vida. Dice que entonces Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen la prueba de que Tomás tuvo de que sus compañeros creerían. No se dan cuenta de que no solo tienen esa evidencia, sino mucho más. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, jamás obtendrán su deseo. Gradualmente quedan confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y a quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. Nos dice el deseo de toda la gente, página 748. Y mis queridos, te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a creer sin ver? Y tú, mi querido que me escuchas, ¿estás dispuesto a aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Solo porque te lo digo, porque la palabra de Dios atestigua de ello. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de que seamos bienaventurados. Nos dices en tu palabra: bienaventurados los que creen. Y todos nosotros debemos de creer, porque tú has hecho maravillas en nuestras vidas, porque sabemos que tú existes, por el testimonio de otros, porque sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a ser creedores de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, te insto nuevamente, como está allí presentado delante, pancarta, búsqueme en las siguientes plataformas: Joseph Class. Si estás buscando en YouTube, al nombre Joseph Class, allí puedes suscribirte a mi canal de YouTube. También lección de escuela sabática comentario. Esto lo pones en el buscador de Spotify, de podcast, de iHeartRadio, y allí vas a volver a escuchar la lección. La puedes escuchar o la puedes ver a través de YouTube. Así que te invito a que te unas al canal de las diferentes aplicaciones, puedas escuchar la poderosa palabra de Dios, la puedas compartir con otro y que Cristo pueda venir pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde.